Así que nuevamente muy buenas noches y bienvenidos a nuestra segunda clase sincrónica del curso Descripción y Funcionamiento de los componentes del motor a combustión interna, bloque y pistones, ficha 3250534. El día de hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje número 2. Esta ya es nuestra segunda clase sincrónica. Les recuerdo que la primera sesión que tuvimos quedó grabada y está disponible para aquellos que no pudieron ingresar por X o Y razón a la sesión sincrónica. Pueden revisar la grabación de la clase 1. De igual manera sucede con las evidencias. Para los que de pronto están debiendo las evidencias de la actividad 1, todavía pueden enviarlas. ¿Listo? Hoy vamos a ser un poco diferente. Vamos a ir de una a desarrollar el material. Vamos de una a la parte técnica. Vamos a hablar del material de estudio. Y posterior, pues daremos las directrices de las evidencias, de las fechas, de los cronogramas. Les dejé un mensaje en la plataforma el día de ayer, informándoles que iniciamos la actividad aprendizaje 2, alojamiento del bloque y pistones. Y esta actividad de aprendizaje va del 13 al 18 de junio. Son fechas como de ¿Ya se acabó organización. toda la que yo traje? La alquería. Les recuerdo, por favor, desactivar los micrófonos. Listo. Continuamos entonces. Entonces, ahí les dejé el mensaje. Siempre les recomiendo estemos revisando los anuncios para que estén enterados de las fechas más importantes. Vamos al material 2 de formación, curso bloque y pistones. En la primera unidad estuvimos hablando sobre el bloque, materiales del bloque, sobre por qué se llama bloque de cilindro, hablamos de camisas húmedas, camisas secas, ventajas, desventajas de las camisas. Así que hoy vamos a hablar sobre alojamientos del bloque pistón. Ahí les estoy compartiendo pantalla. Descripción y funcionamiento del motor de combustión interna a gasolina. Aunque nosotros estamos hablando de un bloque y que puede aplicar de cierta manera para un motor diésel, por ejemplo, o un motor a gas, por ejemplo. Les recuerdo que el enfoque es a motores a gasolina, ¿sí? Motores de combustión interna a gasolina. Y el motor de combustión interna, como lo vimos en la clase pasada, es una máquina que transforma energía química en energía mecánica. Y esto lo hace a través de los componentes que tiene internamente, como son los componentes fijos y móviles. Y dentro de esos componentes fijos, hay uno que es el más grande, que es el bloque. El bloque, que es el que hemos venido estudiando, tiene unos alojamientos. Estos alojamientos son diseñados milimétricamente para que ahí se puedan mover, puedan operar unos elementos que son de carácter muy importante para los ciclos de trabajo del motor, como lo son el cigüeñal, como lo son el eje de levas, y tiene orificios por donde va a fluir el aceite, por donde va a fluir el refrigerante o el agua en su defecto, que no es lo más adecuado, pero que lo utiliza.
El bloque es quizás una de las partes más importantes del motor, ya que aloja varios elementos que hacen posible el proceso de combustión interna, entre ellos el pistón, pieza fundamental, indispensable para que cumpla su funcionamiento básico. Igualmente, el eje levas, que permite que las válvulas ubicadas en la culata realicen su trabajo. Entonces, de manera introductoria, lo que nos está diciendo es que pues hay unos alojamientos, los cilindros como tal, que es donde se aloja el pistón, digamos que gracias a esos alojamientos es que recibe su nombre de bloque de cilindros, que es uno de los alojamientos importantes para que el pistón pueda desplazarse en su movimiento alternativo y realizar los tiempos del motor. Hay una tabla de contenido, digamos que a grandes rasgos nos hablamos del eje levas, los alojamientos de eje levas, ejes balanceadores, que ya vamos a mirar de qué se trata, pernos, espárragos en la culata, bloque, pistón, formas del pistón, esfuerzos del pistón y otras innovaciones. Entonces, alojamiento del eje levas. Entonces, dentro del bloque pueden ir alojamientos para el eje levas. En este caso, la imagen que usted está viendo ahí es un bloque que el alojamiento de levas no lo trae. En este caso, no lo trae. Es como decir, esta imagen es lo que no es el alojamiento del eje levas. En estos casos que ustedes ven aquí, tiene 4 ejes de levas, su motor en B. Si son 4, lo natural es que 2 manejen admisión y 2 manejen escape. Y están en la culata, en la parte superior del motor. Entonces, durante la dinámica de girar a altas revoluciones, cada uno de los alojamientos que se encuentran en el eje levas deberán cumplir con 2 características básicas. Por una parte, estar completamente cilíndrica y por otra, mantener una superficie exacta para que cada cojinete pueda apoyarse y girar en él cabalmente. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cuando los ejes de levas van en el bloque, ellos deben tener unas características muy básicas, y es que la superficie esté en excelentes condiciones, en buenas condiciones, para que el eje de levas pueda girar. Si no hay buenas condiciones, entonces pueden generar golpeteos el eje de levas al girar o vibraciones en el motor. Alojamiento para los ejes balanceadores. Entonces, ¿qué son los balanceadores? Los balanceadores son ejes adicionales que no traen todos los motores. Esto para que lo tengan en cuenta. No todos los motores traen ejes balanceadores. Solo algunos lo utilizan mucho los motores diésel porque son los motores que generan mayor vibración. Y el objetivo de esos ejes balanceadores, ¿cuál es? Como su nombre lo dice, balancear, ¿no? No sé si de pronto ustedes han visto o han escuchado que las ruedas hay que balancearlas, ¿no? Cuando dicen hay que alinear y balancear. Entonces las ruedas se balancean, quiere decir que hay que garantizar que el peso esté bien repartido en la rueda para que cuando gire a altas revoluciones, normalmente por encima de 60, 70 kilómetros por hora, no empiece a vibrar el carro, el vehículo. Entonces, igual pasa en el motor. Debido a los altos giros, revoluciones por minuto del cigüeñal, con sus componentes biela y pistón, generan unas vibraciones. Entonces, el ingeniero automotriz diseña una ubicación específica para unos ejes balanceadores, que su único objetivo es que van a girar ahí, pero es para compensar vibraciones en el motor, para nada más. Van a girar para compensar vibraciones, para generar que ese motor sea más confortable. En la imagen que ustedes ven aquí,
básicamente observan, porque vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de espárragos y pernos, ¿sí? Vamos a hablar de espárragos y pernos también. Y inclusive vamos a tener un foro que habla sobre la diferencia entre espárragos y pernos. Entonces aprovecho para ampliar un poco esa información ahí. Entonces lo que ustedes observan aquí son espárragos, ¿sí? Estos que ustedes observan aquí son espárragos, un espárrago, otro espárrago, son puros espárragos, básicamente son tornillos sin cabeza, ¿sí? Que tienen, perdón, un poco agripado, son tornillos sin cabeza y que tienen rosca en sus extremos. Entonces tiene rosca en su extremo, en su otro extremo. Entonces, en una de las roscas se va a ingresar al componente, en este caso a la culata, y la otra rosca va a ser para sujetar la otra pieza. En este caso va a ir una rampa de balancines, ¿sí? Una flauta de balancines también le dicen. Mire que lo que sí manejan en una tuerca, en esta parte de acá ustedes alcanzan a observar que tiene una tuerca, ¿listo? A diferencia de los tornillos, que ustedes pues ya han visto tornillos, ¿no? Ustedes digamos que de cierta manera ya han observado tornillos, ya los conocen. Y esos tornillos pues sí tienen cabeza y digamos que pareciera que cumplieran la misma función, que sería unir dos piezas, ¿sí? Mantener fijas dos piezas. Pero ¿cuál sería la ventaja de una y la desventaja de la otra? En este caso, el espárrago se utiliza mucho porque este espárrago ayuda de cierta manera a guiar, ¿sí? Cuando yo monto aquí la rampa, entonces como ya están instalados, pues de cierta manera ya hay una guía para poder instalar la flauta, ¿sí? Entonces instalo la flauta y me voy guiando por los espárragos que ustedes ven ahí. Lo otro es que se va a proteger mucho la rosca del componente, en este caso la culata. La culata es de un material aluminio y obviamente la culata tiene muchos agujeros, demasiados agujeros. Pero si yo instalo aquí un tornillo, tengo que estar sacando y metiendo un tornillo. ¿Qué va a suceder con la rosca de la culata? Se va a empezar a debilitar. Eso es como un bombillo. ¿Por qué los bombillos se funden? Pues de tanto prender. Los bombillos ya están determinados para que a tantos números de apagar y prenderlos, pues ellos ya se quemen. Entonces lo mismo pasa aquí, con una fatiga de material, de tanto sacar y meter el tornillo, se fatiga la rosca de la culata y se daña la rosca en la culata. Y pues la culata es un componente costoso. Inclusive algunas roscas para poder repararlas, toca hasta desmontarla, dependiendo de la complejidad y la ubicación de la rosca. Entonces, para evitar que hayan daños en la rosca, entonces vamos a utilizar espárragos para no tener que estar sacando y metiendo el tornillo de la culata. Entonces, como ustedes observan ahí, estos espárragos van a mantener ahí fijos. Claro está que si de pronto le llega a dañar la rosca en la parte superior y usted quiere cambiar el espárrago, lo puede hacer. Usted lo puede retirar de aquí de la culata y volverlo a instalar. Pero eso sucedería muy pocas veces. A diferencia de que si fuera un tornillo, cada vez que usted quiera hacer un mantenimiento, una remoción de los componentes por reparación, por mantenimiento, por lo que sea, entonces sí va a tener que estar retirando el tornillo y vamos a ocasionar desgaste en las roscas. ¿Cuál es la desventaja de estos espárragos? Que la instalación a veces es un poco engorrosa. Es más fácil cuando es tornillo, porque en algunos componentes, debido a que ya están los espárragos, a veces hay partes en el vehículo que no hay suficiente espacio para maniobrar e instalar la pieza. Entonces ya no se le puede poner espárrago porque sería un impedimento para instalar la pieza. En este caso no sería difícil porque digamos que aquí hay buen espacio en la parte de arriba. Pero en otras partes es difícil poner un espárrago porque a la hora de retirar la pieza, pues debido a lo incómodo o a la poca área que tiene uno para maniobrar, pues es imposible sacar la pieza. Entonces ahí es donde es importante utilizar tornillo.
Eso sería básicamente espárragos y tornillos. ¿Sí? Entonces aquí lo que dice, ¿no? Los espernos y los espárragos son piezas metálicas que sirven para unir. Entonces ahí es básicamente lo que yo les acabo de explicar. En las fijaciones semipermanentes de la culata, como de la tapa de las válvulas, se utilizan espárragos y pernos de acuerdo con el grado de torque requerido para la fijación. Entonces, aquí están los mismos espárragos que le mostré, ¿sí? Donde va la flauta, pero aquí mismo en la culata tenemos tornillos, que son estos que ustedes observan aquí y que están marcados con numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, están marcaditos, tiene 10 tornillos la culata, una culata de un motor 4 cilindros normalmente trae 10 tornillos, pero puede traer más. Hablando para este ejemplo, aprovechamos aquí y digamos que recordamos aquí, o para los que no saben, pues se enteran de que estos tornillos cumplen la función de fijar la culata al bloque de cilindros, ¿sí? Y llevan un torque especificado por el fabricante. Es un torque, es una fuerza de apriete, ¿sí? Una fuerza de apriete, una fuerza que se da con una herramienta especial que es una llave dinamométrica o un torquímetro, como así lo conocemos en el taller. Entonces, la recomendación que se hace cuando usted va a instalar una pieza y tiene más de 2, 3, 4 tornillos, es que debe haber un orden de apriete. O sea que yo aquí, aunque son 10 tornillos de la misma medida, yo no puedo empezar a apretar el que yo quiera, el que me quede más fácil, sino que hay un orden de apriete. Entonces, normalmente el fabricante determina que se debe de apretar, de ajustar parcialmente, es una cosa, ¿no? Ajustar parcialmente y ajustar en orden también. ¿Qué es ajustar en orden y ajustar parcialmente? Ajustar en orden es que yo voy a empezar a apretar desde el centro hacia afuera. Entonces empezamos desde el centro, está marcado 1, 2, porque vamos a empezar desde el centro. ¿Y qué es parcialmente? Que yo no lo voy a apretar todo el torque que debe llevar el tornillo de una, sino que lo voy a aplicar en 3 momentos. ¿Cuál es la unidad de medida del torque? Se llama las libras-pie o los newton-metros. Así como la velocidad tiene una unidad de medida, ¿cuál es la unidad de medida de la velocidad? Pues los kilómetros por hora. ¿Cuál es la unidad de medida de la longitud? Los metros. Entonces, cada variante, cada una de estas velocidad, temperatura que se mide en grados centígrados, ¿sí? Longitud en metros, velocidad en kilómetros por hora. Pues el torque, que es una fuerza circular, el torque, la unidad de medida es newton metro o libras pie. En este caso, el fabricante me dice, por ejemplo, no, para una culata de un Chevrolet Corsa tiene que ajustarle o aplicarle 50 libras pie. Ok, pero las 50 libras pie no las voy a aplicar de una sobre la cabeza del tornillo, porque uno, eso fatigaría el tornillo. Dos, habría un ajuste inadecuado de la culata, ¿sí? Y inclusive puedo dañar el empaque, porque se ajustaría mucho en una zona y lo podría partir o lo podría fracturar. Entonces le haría parcialmente en 3 momentos. Primero le aplica la mitad del torque, que serían 25. Le aplico 25 y lo voy a hacer en forma de caracol, empezando desde el centro, como ya les dije. Entonces lo puedo hacer en forma de caracol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, o sea, en forma de caracol, ¿sí? O también se puede hacer en forma de X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, en forma de X también. Siempre empezando desde el centro hacia afuera.
Primero le aplico 25, luego cuando le aplique los 25 espero un minuto para que se estabilice el empaque de la culata, ajuste bien, selle bien. Al minuto entonces calibro otra vez el torque a 35 libras, 40 aproximadamente. Le doy el segundo ajuste, espero otro minuto y por último ajusto el torque en 50 psi y le doy el último torque. Y ahí la importancia de los tornillos de la culata, son tornillos con unas aleaciones especiales que soportan altos y elevados torques y presiones. Y la recomendación técnica es que cada vez que yo reparo el motor, debería de cambiar los tornillos, debería, porque ellos por el torque que llevan, el elevado torque, tienden a estirarse. Entonces, esa es la recomendación. Es necesario conocer la distribución y la cantidad de cilindros que va a tener el motor para poder diseñar el bloque. Entonces hay diferentes tipos de diseño de bloque. Este que ustedes observan aquí es un diseño de bloque tipo motor en B de aluminio, donde tiene por un lado 5 cilindros y por otro lado otros 5 cilindros. En forma de B sería un motor V o un motor B10, que tiene 10 cilindros en forma de V. Hay otro que es tipo boxer, que los cilindros también conocidos o opuestos, ¿sí? En este caso, opuestos es porque los pistones van de lado a lado, ¿sí? Vamos a ver si me están observando por aquí. Ya les comparto otra vez. Pero un momentico yo como aquí para que me vea más clarito. Eso. Y para que me vea más clarito. Entonces, cuando hablan de tipo boxer, es que aquí en el centro está el cigüeñal. Este es el cigüeñal. Y el en B, como yo les dije ahorita, es un pistón y un pistón, ¿sí? Formando una B. La hago con el rojo para que vean más. ¿Sí? Aquí tendríamos un pistón, dos pistones. Y si ustedes observan aquí, entonces formamos una B, ¿sí? Motor en B. Esa sería una disposición de cilindros, pero hay otra disposición de cilindros que nos están diciendo ahí, que es tipo boxer o cilindro opuesto, donde está el cigüeñal y las bielas salen hacia los lados. Las bielas salen hacia los lados y los pistones quedan de esta forma. Los pistones quedan de esta forma. Opuestos, también conocido como tipo boxer. Es una tecnología de Subaru, ¿sí? Es una tecnología que la utiliza muchos de los motores Subaru japoneses, conocidos como motores opuestos, boxer, o también motores tipo llano, porque un ángulo llano es un ángulo de 180 grados. O sea, aquí estamos en relación al centro, esto sería un ángulo de 180 grados, ¿sí? Un ángulo de 180 grados. Y tipo boxer, ¿por qué? Pues dicen que es porque los pistones quedan hacia el frente, como si fuera un boxeador, ¿sí? Como si fuera un boxeador. Pero dicen cilindros tipo boxer. Eso dicen. Habría que investigar un poquito más a fondo. Pero ese es el tipo no son muy comunes, pero son muy llamativos porque es algo muy diferente. Y funciona muy bien. Inclusive tienen mucha credibilidad los motores Subaru. Muy finos. Y hay muchas más disposiciones, ¿no? También están en línea, que es lo más común es que se utilizan, que son 4 cilindros en línea, el motor más utilizado por las fábricas automotrices.
Y están también los W. Listo, aquí ya vamos entonces con el pistón. El señor pistón. El pistón tiene una misión. ¿Cuál es la misión del pistón? Recibir la explosión de la mezcla aire-combustible, recibirla y soportarla en la cabeza del pistón, esta es una de sus partes, la cabeza del pistón, y transmitir a través de la biela, esta que está en la parte de abajo, transmitir el movimiento al cigüeñal. Ese es básicamente el trabajo del pistón, recibir la explosión y para transformarla en movimiento mecánico, movimiento, en energía mecánica. ¿Cuáles son las partes de este pistón? Entonces está la cabeza del pistón, la falda del pistón, está el perno del pistón o el butón y los anillos que normalmente en el automóvil son 3. Digo normalmente porque se puede encontrar las excepciones donde usted puede ver uno con 4, ¿sí? O en las motos que usted puede encontrar con 2. Pero normalmente en los automóviles a motores a gasolina manejamos 3, que es un anillo superior, que es el anillo de compresión o conocido como anillo de fuego, que es el que soporta la fuerza de la explosión, la alta temperatura. Está el segundo anillo que ayuda a ese trabajo de la compresión, por eso son muy parecidos, pero es importante cuando se instalan hacer bien el reconocimiento porque son tan parecidos que usted puede equivocar y puede instalar el 2 en el 1 y el 1 en el 2, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Y está el anillo de aceite, que es también conocido como anillo lubricador, que está compuesto por un parecido a un resorte y 2 anillos delgados, que son los que van a ayudar a raspar el aceite cuando el pistón desciende para raspar el aceite y enviarlo nuevamente hacia el cárter para evitar que se pierda mucho aceite cuando hay combustión en la cámara del motor. Dice que el pistón es considerado el corazón del motor y está compuesto de varios elementos indispensables para su trabajo. Bueno, ¿y por qué trae 2 anillos de compresión? ¿Por qué no trae 1 de compresión y 2 de lubricación? La respuesta es porque la compresión es la clave para un buen trabajo y un buen desarrollo de potencia y rendimiento del motor. Entonces, necesitamos reforzar esa parte de la compresión. Siempre se le apuesta a reforzar esa etapa de compresión y esa etapa de expansión de los gases. Cuando explota la mezcla de combustible, necesitamos tener 2 anillos que hagan bien su trabajo y eviten que se escapen la fuerza de los gases y de esa manera poder aprovechar al máximo toda esa liberación de energía. Conforman de manera general el diseño del pistón, la biela y la cabeza del pistón que trabajan en el sentido rectilíneo. Entonces hablamos de rectilíneo porque él sube y baja. Se va del punto muerto superior al punto muerto inferior. Y aquí encontramos el conjunto biela-pistón. La biela, que está de color como agua marina, ella va unida por un lado, que es la parte más pequeña, va unida al pistón, y por la parte más grande, que es la cabeza de la biela, va unida al cigüeñal, ¿sí? Y este sería el cuerpo de la biela. Aquí nos está mostrando que el pistón pues tiene unas ranuras, tiene las ranuras para los anillos. La cabeza, y dice que diámetro menor. Diámetro menor. ¿Por qué será que acá dice diámetro menor? Es porque acá
tiene un diámetro mayor, o sea que el pistón no tiene las mismas medidas en la parte de la falda, no tiene las mismas medidas en la parte de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque resulta y pasa que las temperaturas del pistón no son las mismas en los diferentes puntos. En la parte de abajo la temperatura es más baja comparada con la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la parte de arriba, como es la que recibe la explosión, ¿sí? Llega a una temperatura en cuestión de milisegundos, alrededor de 1000 grados centígrados. En la explosión rápidamente baja a 400 grados centígrados. Entonces, en ese proceso donde la temperatura es tan alta en esta parte, la cabeza del pistón, que es un material con aleaciones especiales, que tiene aluminio también, pues tiene que tener un espacio para dilatarse, por eso tiene un diámetro menor, porque en esta parte de arriba, cuando recibe tanto calor, el material se dilata, o sea que el material milimétricamente, si usted lo observara a un microscopio, usted observaría que el material crece. Entonces, para evitar que se vaya a frenar en la camisa del bloque de cilindros, entonces debe tener un diámetro menor que la falda. Pero ya saben por qué, ¿no? Porque el superior se calienta más que en la falda. Obviamente usted lo mira al ojo, usted no la va a ver. Eso es milimétrico. O sea que hablamos de que el pistón es de forma cónica, ¿sí? Es un cono. Más angosto arriba y más ancho abajo. Estructura de los pistones. Entonces, los pistones cumplen con distintos diseños y medidas, ¿sí? Entonces, en la cabeza, usted observa que tiene también unos agujeros para el aceite. ¿Por qué? Porque el tercer anillo, que es el anillo de lubricación, él va a raspar el aceite que queda en las paredes del cilindro y ese aceite tiene que encauzarlo por algún lado, ¿sí? Tiene que redirigirlo por algún lado. Entonces, internamente tiene estos agujeros para que, en algunos casos también, de una vez pase el aceite al bulón o al pasador del pistón, lo lubrique y después siga descendiendo hacia el cárter. Básicamente es como el trabajo de este agujero en el pistón. En la cabeza también tiene algunos cortes. Eso ya depende del tipo de pistón también, si es convexo, cóncavo, pues ya lo vamos a mirar. Depende también si el pistón trabaja en un motor de gasolina o si trabaja en un motor diésel, ¿sí? Es distinto. Entonces, formas del pistón. Debido a las altas temperaturas y al performance que pueda tener el motor, existen distintos tipos de pistones que pueden ser utilizados en el motor. Entonces, hay unos motores que tienen pistones con carrera corta y otros con carrera larga. Entonces, si usted observa aquí, este es más alto y este es como más achatado, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿Qué, ¿qué es carrera corta? Carrera corta significa que el diámetro, ¿sí?, de la cabeza es más grande que la carrera del pistón, ¿sí? El diámetro de la cabeza es más grande que la carrera, o sea, por donde se va a desplazar, donde sube y baja el pistón. Eso se utilizan en vehículos de alta carrera, por ejemplo, los vehículos de Fórmula 1. Sí, son carreras cortas. ¿Para qué? Para que el pistón sube y baja rápidamente. Entre más rápido sube y baje, pues más revoluciones por minuto puede desarrollar ese motor. Y entre más revoluciones por minuto pueda desarrollar, pues puedo obtener mayor velocidad. Y los de carrera larga, que es donde el diámetro de la cabeza es más pequeña que la carrera, se van a demorar más en subir y bajar, pero la ventaja de este tipo de motores es que tienen más fuerza. ¿Sí? Entonces,
esa sería, se utilizaba mucho en los vehículos Jimmy, y en los, en los Jeepetos, en los vehículos Jeep, esos que suben para la montaña, se utiliza de carrera larga porque da mucha fuerza, pero digamos que ya se usa muy poco porque no desarrolla mucha velocidad. Pistones de cabeza plana, ¿sí? Se utilizan mucho en los motores a gasolina. Y esta cabeza plana tiene unas características o una simbología, como ustedes la alcanzan a ver aquí, en la hora de la reparación. Determinar primero la flecha. Normalmente esta flecha que usted ve ahí es el sentido donde usted va a instalar el pistón. Siempre, normalmente es apuntando hacia la distribución, hacia la correa de distribución, hacia la cadena de distribución, apuntando hacia allá, que dice la parte de adelante del motor donde va la polea del cigüeñal. Y esta ES significa estándar, o sea que es medida estándar, o sea que no se ha rectificado el motor, o en su defecto que se encamisó y que quedó original y se aparece la S. Cuando ya se ha rectificado, o sea, se le ha comido a la camisa del cilindro, entonces ya empiezan a aparecer 0.25, 0.50, 0.75 o 1 milímetro, que es lo máximo que se le puede comer a la camisa del motor. Con su respectivo pasador, bulón y sus anillos y los pines de ajuste del pasador. Dice que los motores con pistones en la cabeza plana, la cámara de combustión está formada dentro de la culata. ¿Qué quiere decir? Que obviamente estos motores, cuando el pistón está totalmente arriba en su punto muerto superior, debe quedar un espacio muy pequeño para poder comprimir esa mezcla aire-combustible y que salte la chispa y se genere la explosión. En este caso, pues ese espacio tiene que estar en la culata porque el pistón es totalmente plano, ¿no? En la culata debe estar ese espacio que se llama cámara de combustión. Pistón de cabeza convexa, como ustedes lo ven aquí, o sea que sobresale. Este tipo de cabezas de pistones más bien han sido mayormente utilizados en motores de 2 ciclos o de 2 tiempos, ayudando a evitar el desperdicio de los gases frescos y mejorar en el barrido. Esta forma de cabeza inicialmente se creía que era la más apropiada para permitir, además de un alto índice de compresión, una gran eficiencia de la combustión dentro de la cámara, pero no necesariamente ha sido así, ya que otros diseños mejor estudiados y elaborados son aquellos que dan esta eficiencia de la combustión y del flujo de los gases dentro de la cámara formando el pistón y el cabezote. ¿Qué sucede? Que antes se creía que estos pistones eran los más potentes, que eran los que mejor prestaciones de rendimiento le daban al motor. ¿Por qué? Porque obviamente en teoría, obviamente, entre más pequeña sea la cámara de combustión, mayor potencia puede desarrollar un motor, mayor fuerza a la hora de que se expanden los gases, pues va a desarrollar mayor potencia. Entonces, claro, cuando usted le instalaba un motor de esta cabeza convexa, reducía la cámara de combustión, porque pues, digamos que le está ocupando un espacio ya la cámara de combustión, entonces los gases, la mezcla aire-combustible, tiene que almacenarse en un espacio más reducido. Al almacenarse en un espacio más reducido, cuando el pistón empieza a subir a su punto muerto superior en la carrera de compresión, entonces los gases tienen que, o la mezcla aire-combustible, tiene que almacenarse en un espacio más pequeño, generando, ocasionando que se eleve mucho más la temperatura y se eleve mucho más la presión. Entonces esas moléculas de oxígeno y esas moléculas del hidrocarburo de la gasolina, al estar en un espacio tan reducido, cuando salta la chispa, eso explota con más fuerza. ¿Por qué? Porque hay más presión y más temperatura.
Y eso es lo que hacen en los vehículos de alto rendimiento, en los vehículos de carreras. Lo que hacen es rebajarle a la culata, cepillar la culata, para disminuir la cámara de combustión y de esa manera obtener mayor potencia, mayor desarrollo de torque en el cigüeñal. Obviamente eso no es gratis, ¿no? Eso trae consecuencias, como por ejemplo que se le aumente la temperatura del motor, rápidamente pueda recalentarse el motor. Porque pues todo viene calculado. Pero pues en las carreras, a mí no me importa que suba la temperatura, me importa es desarrollar más velocidad y poder ganar la carrera. Después de que la gane y se maquinó el motor, pues después lo arreglo, pero gané, ¿sí? Entonces el cuento de las carreras es otro tema. Pero ¿qué pasa? Que con el paso de la tecnología, llegado de los años, nos dimos cuenta que no solamente es la relación de compresión, sino que también es la forma en que entran los gases. Es la forma en que entran los gases y la forma en que se mezcla dentro de la cámara de combustión las moléculas de oxígeno y las moléculas del hidrocarburo y obviamente también del nitrógeno, porque lo que ingresa a la cámara de combustión es aire y el aire tiene oxígeno en un 20% y nitrógeno en un 78%, o sea que el nitrógeno también se mezcla ahí, pero resulta y pasa que los hidrocarburos como la gasolina no se queman con el nitrógeno, sino que solamente se queman con las moléculas de oxígeno y se van a quemar cuando ese hidrocarburo logre conectarse con una molécula de oxígeno. O sea que hay la importancia de que el combustible esté bien atomizado y que el aire entre de tal manera que cuando ingrese nos ayude a mezclar todos esos componentes para que la explosión sea la más idónea, la más correcta posible. Y están los de cabeza cóncava, que son muy utilizados en los motores diésel, pero también son utilizados en motores a gasolina. Motores diésel, ¿por qué? Porque es que en los motores diésel la culata es plana. Entonces, si la culata es totalmente plana, el pistón no puede ser plano. ¿Por qué? Porque no va a haber espacio donde se comprima la mezcla aire-combustible, ¿sí? Pero además, en los motores a gasolina se han dado cuenta que este tipo de pistones mejoran las turbulencias en la entrada y en la salida. Mire lo que dice. Vista de un pistón con un trabajo de varias cavidades que forman turbulencias a los gases de entrada. O sea, que cuando entra la mezcla aire-combustible, gracias a esta forma, el aire toma la forma de esta cavidad o concavidad, generando un torbellino internamente, y ese torbellino de aire genera que la gasolina y el aire se mezclen, hay una mezcla homogénea, ¿sí? Y eso me va a ayudar a que la combustión sea más completa. ¿Qué quiere decir que sea más completa? O sea, que se queme. Obviamente nunca se va a quemar la totalidad de las moléculas del hidrocarburo, nunca va a suceder eso, si no, entonces los vehículos no contaminarían, sino que se queme la gran mayoría de lo que queremos. ¿Cuánto es la gran mayoría? En los vehículos modernos, por el exhausto no pueden salir más de 100 partes por millón de hidrocarburo. O sea, de 1.000.000 de moléculas de hidrocarburo, por así decirlo, que entran a la cámara de combustión, de 1.000.000, solamente 100 pueden salir sin quemar, solamente 100. Si sale más de 100, está contaminando. Entonces, esta forma del pistón genera turbulencias a la entrada de los gases y también a la salida, ¿sí? Te da la salida para que salgan rápidamente también, nos ayude a evacuar rápidamente, gracias a que a la explosión también genera una fuerza, ¿sí? Una presión para ayudar a evacuar los gases, pero también la forma del pistón nos va a ayudar a evacuar rápidamente. Alto rendimiento, mire esa forma, eso sí son pistones demasiado costosos y ya son utilizados, como su nombre lo dice, para vehículos de altísima relación de compresión, ya tienen unas aleaciones especiales. La cabeza del pistón es especial por sus cavidades, están diseñadas
para lograr un máximo rendimiento, compresión y menor flujo, y mejorando considerablemente el performance del motor, ¿sí? Eso ya son pistones demasiado costosos, y todo esto es lo que le estábamos hablando, ¿sí? Lo que tiene que ver con la turbulencia que se forma al interior del pistón para mejorar la combustión. Listo. Algunos pistones traen esta ranura para dilatarse, lo que estamos hablando ahorita, cada vez que se calientan, obviamente, al ser un material de aluminio, pues él va a tender a buscar crecer, para dónde crecer. Entonces, importante, en algunos pistones se le genera ese tipo de diseños. Innovaciones en pistones, ahí en las innovaciones, pues hablan de materiales que llaman estañados, o sea, se le hace un baño de estaño o un baño de plomo, el cual permite un deslizamiento del pistón en el cilindro, ¿sí? Y resiste un mayor punto de fusión, o sea, que no se va a derretir tan fácil, ¿sí? Con 327 grados Celsius comparativamente con 232 grados del estaño. Entonces, es como hacerles un baño especial para elevar la calidad, pero obviamente es costoso y no son tan utilizados. Estos que ustedes ven aquí tienen unos baños especiales, un cobreado, una fina capa de cromo, que son materiales más resistentes, y esto lo que hace es incrementar la vida útil del pistón. Por eso tienen esos colores, ¿por qué? Porque son materiales que están insertados ahí con unos tratamientos térmicos especiales para aumentar la vida útil del pistón, porque seguramente va a estar sometido a muchas revoluciones por minuto. Normalmente un pistón de un vehículo particular, pues como máximo estará a 5.500 revoluciones por minuto, 6.000, como máximo, porque ahí viene por protección, viene un corte de inyección, se protege el motor, pero en vehículos de competición pueden llegar hasta 12.000, 11.000, 10.000 revoluciones por minuto, con presiones mucho más elevadas, muchas más revoluciones. Obviamente tenemos que tener unos materiales para que nos puedan soportar todas esas condiciones extremas. Listo. Preguntas. Preguntas del material. Paula levantó la mano. Bien pueda, Paula. Profe, es que en esas, o sea, esos pistones, cuando dijo que eran como de alto rendimiento, o sea, como para vehículos de alto rendimiento, o sea, básicamente como para qué vehículos podrían ser. NASCAR Fórmula 1. Ah, o sea, para los carros de la Fórmula 1, o Sí, sea, como señora. para ese tipo de carros. Sí, esas son las tecnologías que ellos desarrollan. Listo, gracias. Bueno, con mucho gusto. Todas las innovaciones en los vehículos primero se desarrollan en la Fórmula 1. Todo primero se desarrolla en la Fórmula 1. En la Fórmula 1, donde hacen los experimentos, muchas cosas no funcionan, pero las que sí funcionan se aplican en los vehículos particulares. Todas las innovaciones se han dado gracias a la Fórmula 1, la mayoría. ¿Alguna otra pregunta referente a lo que estábamos diciendo o tiene algo para agregar? Cuéntenme. Profe, una pregunta, los carros de alta gama, digamos BMW, Mercedes, ¿de alta gama llevan estos pistones o no? No, tendría que ser unas ediciones especiales, pero esos que vienen aquí comerciales en Colombia, no. Tiene que ser ya muy edición especial. O sea, un vehículo que lo importen y que ese vehículo no lo tienen 3 personas. Pero los que así normalmente son comerciales en Colombia, no. Listo, muchas Porque gracias, profe, por el elevarían mucho su precio. Pero un BMW de 150 millones, no. Esos carros siguen siendo económicos para ese tipo de tecnologías. Gracias, Listo, profe. con mucho gusto. Bueno, entonces, bueno, nos quedan 8 minuticos. Y si el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido. En 8 minuticos rápidamente les voy a explicar las evidencias rápidamente
¿Alguien levantó la mano? No, listo. Entonces, Paula, bien paga. Y yo otra vez. No, pues Tranquila, quería bien paga. comentar del tema de los motores Boxer, de que tú hablaste de los vehículos de los Subaru, que fueron los que tenían como ese tipo de motor. Había un Subaru que es el modelo Subaru SBX del 91 al 96, que fue un coupé que tenía 6 cilindros y pues venía con motor Boxer. Sí, Quería aportar eso. muchas gracias, Paula. Incluso ahí en el SENA de Cali, cuando yo estudié ahí en Salomia, en el SENA de Salomia, había un Subaru también de carburador. Un Subaru de carburador, era como el año 90, pero ese nunca nos lo dejaban desarmar. Desarmamos todos los otros motores y ese, por eso, el instructor no nos lo dejaba tocar porque era la reliquia, pero llamaba mucho la atención por el diseño como tan particular. Bueno, voy a volver a entrar a Sahuna porque como me demoré en entrar, entonces pues Sahuna se bloquea. Bueno, pero tenemos dos evidencias. Una, seguimos trabajando con el mapa mental, como ustedes ya lo han hecho. Unos mapas mentales muy completos, los felicito. La única recomendación, y de pronto usted ha visto que de pronto se le bajaba un poquito la calificación, es porque no ha utilizado imágenes. O sea, el contenido bien, usted en este mapa mental, pues obviamente va a hablar de los pistones, de los tipos de pistones, cabeza plana, convexa, cóncava, va a hablar del alojamiento del eje levas, pero qué bueno que en ese mapa también muestra una foto, inclusive el mismo material de estudio, las puede sacar y las puede poner ahí en su mapa mental, porque eso pues le suma para la calificación sobre 100%. ¿Listo? Adicional de que enviarla dentro del tiempo que se tiene pactado, pero si por X o Y razón no puede enviarla dentro de los tiempos pactados, pues recuerde que tiene hasta el 1 de julio para hacerlo. Vamos a compartirles pantalla. No, aquí no, acá, listo. Y estamos en bloque y pistones. Ese sería uno, que ya saben cómo es, el tema del mapa mental. Y la segunda es el foro. El foro que es muy parecido como lo hemos venido haciendo. Eso sí, una recomendación, estamos cometiendo un error al participar en el foro. Cuando usted entra al foro 2, entonces, por ejemplo, aquí vean. Voy a entrar al foro 1, que es donde tenemos el desorden. Actividad del foro 1, ¿dónde está el foro 1? Aquí está. Actividad 1, el foro bloque del motor y cilindros, que es con el vehículo de 1942, que lo queremos reparar. El técnico dijo que se puede rectificar. Entonces, ¿qué tipo de camisas puede tener este motor? Teniendo en cuenta que es un vehículo 1942, pero también teniendo en cuenta que el técnico dijo que se podía rectificar. Entonces, y aquí, muy juiciosamente han participado, ¿sí? ¿Cómo es la forma correcta de participar? Dándole clic en este botón verde, añadir un nuevo tema de debate. ¿Para qué? Para que cada uno quede individual. Wilson, Walter, Juan Sebastián, Carlos, Germán, cada uno queda con su participación, valga la redundancia, individual. ¿Cómo no deben de hacerlo? Entrar aquí en mi participación, donde les dejé la pregunta del foro que está en la guía de aprendizaje, y responderme ahí. No, no me pueden responder ahí. ¿Por qué? Porque se vuelve una chorrera de mensajes y cuando yo le retroalimente a alguien, eso no se sabe al final a quién le retroalimenta, entonces no hay forma de hacerle seguimiento a las participaciones y se ve muy desordenado. Entonces, por ahí no es. Ahí se quedó pensando. Mire, vea, mire esa chorrera que forma aquí, vea. Entonces, uno no sabe quién es quién. Yo le respondo a alguien y aparece el mensaje mucho más abajo, entonces se vuelve mucho desorden. De los que me participaron aquí, por favor repitan su participación afuera, dándole clic en añadir un nuevo tema de debate. ¿Listo? Entonces, en la actividad 2 tenemos un foro muy parecido, o sea, la misma dinámica de participación, pero con otro tema. ¿Cuál es el tema que tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre espárragos y tornillos?
y qué características tiene cada uno de ellos, si son parecidos, si eso es lo mismo. Yo puedo instalar espárragos donde hay tornillos, tornillos donde hay espárragos, de qué material se fabrican, o sea, hablarme de las características de los espárragos y de los tornillos, ¿sí? Básicamente esas son las dos actividades que tenemos y no sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, cuando se utiliza el helicoil en eso, pues como para rectificar la rosca, ¿qué tan fino queda eso? Eso es un inserto que si es inserto, dependiendo del torque que lleve eso ahí, a veces, y también del talento, de la capacidad del operario, del tornero, de la persona que maquina y hace el inserto, puede quedar bien, puede quedar bien. Pero si es una parte donde eso lleva mucho torque, a veces no se le puede aplicar todo el torque porque se levanta otra vez la rosca porque eso va metido ahí a presión. En cambio, la rosca original hace parte del componente, pero eso ya lo que hace en el inserto es que le comen una medida más grande y luego a presión le meten la rosca. Entonces, cuando son torque bajo funciona, porque yo lo he mandado a hacer. Lo he mandado a hacer y eso funciona. Pero cuando son torques muy altos, por ejemplo, para un bloque, una culata, es complicado. Es complicado porque los torques en la culata son muy altos y, y a veces no soporta. Pero pues a veces lo desbara uno. Eh, Paula, ¿tiene preguntas? Es que tú dijiste que el mapa mental, o sea, el mapa mental también se hace en la actividad 2, no en el foro, sino en la actividad 2, ¿sí? En la actividad 2, a ver. O ahí no toca hacer mapa mental. Sí, estamos aquí en la actividad 2. Sí, En la actividad 2 entonces está el foro y sí. también está el mapa mental que está aquí, sino que está un poquito lento. Pero aquí subimos la evidencia de el mapa mental de la actividad 2. El mapa mental de la actividad 2 tiene que ver con el tema que vimos hoy, que es pistones, cabezas planas, convexas, cóncavas, espárragos, tornillos, ¿sí? La misma Ah, dinámica, pero es otro mapa, ¿no? ok, listo, gracias. Listo. Igual manera recomiendo ver la guía, ¿sí? Aquí está, sino que como está un poquito lento, pues si me pongo a abrir la guía se queda pensando, pero aquí está la guía de aprendizaje que ya se la puedo enviar al grupo de WhatsApp. En la guía de aprendizaje, pues ahí también explica que vamos a hacer un mapa mental y vamos a hacer un foro. ¿Listo? Bueno, listo, entonces eso era todo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su presencia. Profe, ¿el mapa mental de qué se trata? El mapa mental, y espera un momentico porque veo muchas dudas ahí con ese mapa mental. Antes de irnos, espera un momentico. Sí, profe, gracias. Permítame un momentico, porque voy a abrir un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y así vamos a la fija con la evidencia. Entonces, un mapa mental es lo siguiente. Para los que de pronto no han hecho el primer mapa mental. Entonces, un mapa mental, ¿qué es?
Es una estructura de forma organizada que utiliza imágenes, pero también definición de conceptos. Y va de forma jerárquica desde lo más importante a lo más básico. En este caso, el tema importante aquí es alojamiento de bloque y pistón. Es lo más importante, pero eso subdivide en otros temas. Entonces está el alojamiento de los balanceadores y este tiene otros subtemas que es función, reducir vibraciones, ubicación, Está el otro tema que tiene que ver con pernos y espárragos. Entonces mire que es de forma como un árbol, como en forma radial, ¿sí? Del tema principal se desprenden subtemas. Este sería un mapa mental. Innovación en pistones, esfuerzo del pistón, formas del pistón, diseño básico, bloque del motor, alojamiento del eje. Entonces, la recomendación que les hago es ubicar imágenes, ¿sí? Entonces yo puedo agrandar aquí y desde aquí yo puedo observar, ¿sí? Puedo observar cada uno de los subtemas. Aquí pusieron un dibujito hablando del pistón, del diseño básico. Mire que lo sacaron del mismo material de pollo. Si usted quiere lo puede sacar de internet también, no hay ningún problema. ¿Listo? Y entonces cuando ya lo tengan, lo diseñan, lo utilizan Canva si quieren, o lo que ustedes deseen en internet, pero Canva lo utilizan mucho para ello. Luego lo convierten en PDF y cuando ya lo tengan en PDF, pues entonces lo suben. Lo suben en la actividad aprendizaje 2. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Alguien me dijo, profe, es que a mí me gustaría hacerlo a mano. Genial, si usted lo quiere hacer en una hoja de blog, hágalo y lo envía. Después de que yo le entienda la letra, después de que tenga dibujo y tenga todos los temas, yo lo valgo, no hay ningún problema. No hay límites para hacer la actividad. Pueden hacerlo en Canva, en cualquier aplicación en internet, y si a usted le gusta dibujar, hágalo a mano alzada, como quiera, listo, no hay ningún problema. Bueno, damas y caballeros, nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Chao, profe, gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Bendiciones, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Una feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, lo mismo.